Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. De verdad estamos agradecidos de que hayan tomado el tiempo el día de hoy para venir a conversar en esta nueva sesión de Club de Lectura sobre Al heroico modo de Javier Heroud. Ejercicios tempranos escritos entre 1954 y 1959. Es decir, mientras Javier Heroud tenía entre 12 y 17 años. Seguramente ustedes ya lo han revisado, podrán notar que varios de los textos son muy distintos entre sí, manejan varios estilos, dialogan entre varios poetas, y una de las primeras cosas que seguramente les ha sorprendido, como a mí, es la capacidad, la precocidad de Javier Heroud, que a tan corta edad, mientras muchos de nosotros seguramente todavía estábamos en los juegos de la infancia o recién en algunas prácticas de la adolescencia, Javier Heroud ya estaba acumulando lecturas, técnicas y escrituras para poder transformarse o sumarse a la gran tradición poética peruana que él estaba en esos tiempos leyendo. Pero no solamente peruana, como sabemos estudiaba en el colegio Markham y desde muy temprana edad también ya manejaba el inglés, recitaba Shakespeare de memoria en su idioma natal. Y eso también le dio pie, por ejemplo, a leer varios autores anglosajones. Pero curiosamente, y ahora vamos a discutir también sobre eso, vamos a notar de qué manera esas influencias aparecen en este adolescente Javier Heroud, quien, a pesar de que, a diferencia de muchos de su generación, desde muy temprana edad tuvo acceso a todos estos libros, a todos estos autores de diversas partes del mundo, cuando decidía hacer ejercicios como los que vemos aquí, escogía generalmente a los peruanos, o a los de nuestra tradición al menos, ¿no? César Moro, Martín Adán, César Vallejo, y seguramente otros autores que ya vamos a ir soltando a medida que avanza la conversación. Antes de entrar un poco de lleno a un poco de la vida, el contexto y un poco la historia de este libro, lo que hay detrás, solamente quiero empezar soltando esta pequeña introducción al tema sobre la precocidad en nuestra tradición literaria. Hay varios ejemplos de autores, poetas, escritores, narradores que han empezado con bastante precocidad en nuestra tradición literaria. No sé si recuerdan alguno, además Javier Heroud, algún ejemplo que se les haya de algún libro escrito en la adolescencia y famoso aquí en nuestra tradición peruana. ¿Alguno que recuerde? ¿Contemporáneo o de hace mucho tiempo? ¿A qué edad fue más o menos, te acuerdas? Claro, más o menos a los 16 años, ¿no? Tirsa Ota publica este poemario, no recuerdo el título, pero es algo de chicas tristes. Ajá. Manual de amor, algo así relacionado a las chicas, ¿verdad? Sí, y es un poemario que sonó y hasta ahora se está leyendo, por ejemplo. ¿Otro? Valeria Román. Por ejemplo, Valeria Román ganó a los 18 años, si no me equivoco, el premio José Watanabe, que es un premio a nivel nacional, y lo ganó con un poemario que ha sido muy bien recibido por este premio, pero también por los lectores. Matrioska se llama el poemario, lo tenemos aquí, y es un ejemplo de que la precocidad en la poesía, en la literatura es muy frecuente, pero aún así cada vez que aparece un autor frecuente nos sorprende, ¿no? Da un gusto, una sorpresa y una frescura sobre todo a nuestra tradición. Creo que esto empezó desde hace mucho tiempo. No sé si recuerdan, por ejemplo, a Mariano Melgar, por ejemplo. Mariano Melgar también tiene una vida muy similar a la de Javier Heroud en el sentido de que desde muy joven fue aprendiendo varios idiomas, ¿no? Latín, ha traducido a varios autores europeos o del occidente, y también curiosamente fallece muy joven, a los 25 años, en una de las batallas por la independencia. O también, sin ir un poco más, unos años más adelante, Martín Adán, que escribe La Casa de Cartón, que es un clásico de nuestra tradición. Él dice, no se sabe si jocosamente o irónicamente, ¿no? que La Casa de Cartón la había escrito de alguna manera para ejercitar de alguna manera las pautas que le daba su profesor de gramática, ¿no? Una manera de ejercitarse en esas pautas que le daba su profesor fue escribir La Casa de Cartón, lo dijo en una entrevista. Y fue un trabajo de colegio, ¿no? Él lo comenta así, sí, que tenía mucho de eso. Y sí, uno lee el libro y se nota bastante que es la sensibilidad de un colegial, pero el lenguaje va a años luz a muchos de sus congéneres, de hecho, ¿no? Luego otro ejemplo que tenemos, no es muy sonado, pero yo lo mencionaría también, es por ejemplo el de Magda Portal, que sí saca el libro Ánima Absorta, si me equivoco,
Sí, Anima Absorta, que es un libro que empieza a escribir, o bueno, reúne poemas que empezó a escribir desde los 20 años hasta los 24. No lo llega a publicar por diversos problemas políticos de esa época y también problemas editoriales, pero igual, ahí ya se notan varios de las cualidades de Magda Portal como poeta en este primer poemario, que ahora ya podemos acceder todos, ¿no? Luego también en esa época tenemos a Carlos Oquendo de Amat, que con este gran libro también, el único libro que escribió y el único por el cual ya está en nuestra tradición e incluso considerado como maestro, a pesar de que es como el eterno poeta joven, 5 metros de poemas, en el cual hay una parte en que comenta, ¿no?, en la contratapa una manera de autobiografía, ¿no? Tengo 19 años, ¿no?, y una mujer que se parece a un canto, si no me equivoco. Parecido a un canto. Pero eso denota definitivamente que el libro fue escrito mínimo a partir de los 17 años, 18 años, es decir, otra vez entre la adolescencia y la adultez. Y es que cuando la precocidad, como lo menciona por ahí Rose, dice, él mencionaba en un poema que la poesía de alguna manera escoge, ¿no?, entre todos los niños que están jugando en el colegio, ¿cuál le gusta más? Me gustas tú, ¿no? Y escoge a ese niño para que esté destinado a ser poeta. Y por supuesto, ser poeta en la gran mayoría de los casos exige no solamente el talento, sino la disciplina, la preparación, la lectura, la corrección. Y tenemos la suerte ahora de conocer de qué manera Javier Heró entrenaba sus versos, entrenaba su vocabulario, su léxico, se peleaba con la gramática y también, por supuesto, jugaba con las palabras, jugaba con los propios autores a los que leía, ¿no? Creo que también jugaba retándolos de algún modo. Y todo eso fue acumulándose seguramente para que luego ya salga el libro que tanto celebramos, que es El Río, ¿no?, que sale a los 18 años nada más, a los 18 años, y premiado, por cierto. Bueno, entonces, creo yo, en mi opinión, de repente ya lo estaremos conversando, la precocidad, creo, en un autor y sobre todo en un poeta, te asegura algunas cosas. Unas, por ejemplo, es de que, de alguna manera, algunos dicen por ahí, de que la precocidad le asegura cierta frescura al libro que nos van a arrojar, le asegura casi siempre cierta novedad, porque generalmente a esa edad estamos siempre con cierto tono de rebeldía, y ¿quién no le gustaría pues ser rebelde también en lo que escribe, ¿no? De alguna manera separarse o retar a los padres literarios. Creo que de algún modo Javier Heró hace eso con César Moro, con Vallejo, con Martín Ada en este libro y en los que luego vendrán. Y otro tema, ¿no? También qué tanto de disciplina, qué tanto de talento, qué tanto de irreverencia se necesita en un adolescente para que consiga la obra ya madura, ¿no?, ya consagrada, como podría ser Río o El Viaje en el caso de Javier Heró. ¿Qué tanto podemos notar de las cualidades del Río en este libro? Puede ser una pregunta por ahí suelta. Y lo otro, lo más interesante también para mí, ¿cómo lee un poeta? Porque sabemos, cuando solamente deseamos leer y disfrutar un poemario, pues sencillamente lo disfrutamos, ¿no? Vemos de qué manera está hecho el texto, de qué manera escogió unas palabras en vez de otras, pero los poetas generalmente leen también para luego crear, leen a sabiendas de que luego van a hacer un poema, y por lo tanto no solamente están leyendo para disfrutar, sino también posiblemente están leyendo para apropiarse de aquello que están leyendo también para reformular y escribir de una manera distinta a lo que están leyendo. Así que quizá el poeta tiene una doble, triple, cuádruple lectura, habría que verlo, como ocurre en el caso de Javier Heró. Bueno, entonces, comentado esto, uno de los temas de la precocidad, vamos a conocer un poco cómo era la vida de Javier Heró en aquella época. Como sabemos, seguramente era un niño, como todos, pero también dedicaba muchas horas a la lectura y la escritura. Jorge